Hola y bienvenido a este curso para aprender a programar en lenguaje C y C++. En este vídeo explicaremos CIN y COUT. Esto nos permitirá leer y escribir datos por la entrada y salida estándar. Si te estás preguntando qué es la entrada y salida estándar, te diré que la entrada estándar es normalmente el teclado y la salida estándar es habitualmente la pantalla. Lo interesante es que un programa que lea y escriba información en la entrada y salida estándar puede ejecutarse redirigiendo su flujo de información de forma que los datos leídos por teclado se lean de otra fuente y los datos que se escriben en pantalla también puedan ser redirigidos para que los mande a otro lugar, como por ejemplo un fichero. En este curso no usaremos esa posibilidad, por lo que para nosotros podemos suponer que siempre la entrada y salida estándar son el teclado y la pantalla respectivamente. Así, usaremos las palabras teclado y pantalla como sinónimos respectivos de entrada y salida estándar, aunque en realidad no lo son. Para comenzar, vamos a explicar brevemente la biblioteca IOStream, la cual es la librería estándar de C++. Esta proporciona las herramientas para interactuar con la consola del ordenador. El nombre IOStream se puede traducir como flujo de entrada y salida, ya que las letras I, O hacen referencia a input-output, que significa entrada y salida en inglés respectivamente. En el contexto de la programación, un flujo hace referencia a una secuencia de datos que se mandan de un lugar a otro. La biblioteca IOStream facilita el manejo de estos flujos de datos, permitiendo al programa recibir información del usuario y mostrar resultados. Para poder emplear las funcionalidades de la biblioteca, esta debe estar incluida en la parte superior del programa, mediante la siguiente instrucción. Esta línea le dice al preprocesador que incluya el contenido del archivo IOStream. La biblioteca IOStream incluye varias clases y objetos. Dos de los más empleados y los que explicaremos en este vídeo son CIN y COUT. En cuanto a CIN, representa el flujo de entrada estándar, generalmente asociado con el teclado y empleado para que el programa lea o reciba datos. Por otro lado, COUT representa el flujo de salida estándar, generalmente asociado con la pantalla y empleado para que el programa muestre o envíe datos. En cuanto al prefijo std : indica que tanto CIN como COUT están definidos en el espacio de nombres std. Por tanto, cada vez que usemos CIN-COUT, deberíamos ponerle su nombre completo. Para ahora poner este prefijo cada vez que se quiera llamar a un objeto en la biblioteca IOStream, es recomendable utilizar la siguiente instrucción. Esto se debe poner justo después de incluir las bibliotecas y permitir el acceso directo a los identificadores, que están definidos en el espacio de nombres std o Standard Library. Al incluir esta sentencia, no habrá que especificar el espacio de nombres completo en cada instrucción. Esta sentencia es opcional, pero al incluirla, en vez de escribir esto, se puede escribir sencillamente esto otro. En cuanto a COUT, se utiliza, como ya hemos mencionado anteriormente, para enviar datos a la salida estándar. La abreviatura COUT significa Console Output, que en español se traduce como salida a la consola. Es una herramienta fundamental para mostrar mensajes, resultados de cálculos y otros datos al usuario. El comando COUT se emplea junto al operador de inserción, cuyo símbolo es dos veces el signo de menor que. Este operador se encarga de insertar o mandar los datos en el flujo de salida. En este ejemplo, se está enviando una cadena de caracteres a la pantalla. El operador de inserción también se emplea para concatenar datos que queramos mostrar, uno tras otro y en una misma instrucción. Vamos a ver un ejemplo que ponga en práctica todo lo explicado. Este ejemplo calcula la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo, en un circuito sencillo. En primer lugar, se declaran e inicializan las variables con sus respectivos valores. En la siguiente instrucción se almacena en la variable resistencia total el resultado de la expresión que calcula la resistencia equivalente. Hay que destacar que en esta expresión el uso de los paréntesis es obligatorio. Estos aseguran que la suma se realice primero antes de calcular el inverso de la suma total. Sin los paréntesis, la operación matemática se interpretaría de manera incorrecta, debido a la jerarquía de las operaciones,
Finalmente, se emplea cout para imprimir el resultado por pantalla. Fíjese que la misma instrucción cout se encarga de mostrar tres informaciones diferentes. Primero, una cadena de caracteres. Por otro lado, muestra el valor de la variable resistencia total. Y finalmente, muestra la unidad de medida de ese valor, que en este caso son ohmios. Los tres datos están concatenados y separados por el operador de inserción. Al compilar y ejecutar el programa, imprime por pantalla lo siguiente. Hay que aclarar que se ha dejado un espacio en blanco después de los dos puntos y antes de la palabra ohmios, para que el valor de resistencia total no quede pegado a ambos textos. Ahora hemos modificado el programa para añadir otra sentencia empleando de nuevo cout, para mostrar el resultado, en este caso en kiloohmios. Fíjese que al compilar el programa, ambos mensajes se imprimen en la misma línea. Los textos en instrucciones separadas no se escriben en líneas separadas. Para cambiar de línea es necesario especificar explícitamente un salto de línea. Esto se puede hacer utilizando el comando end, que proviene del inglés endline y que significa fin de línea. Ahora, si ejecutamos el código de nuevo, vemos cómo se muestran en líneas diferentes. Fíjese que hemos incluido este comando en las dos instrucciones cout. Es buena costumbre añadirlo al final del último cout para evitar que se mezcle esta salida con las que pueda haber a continuación de otro programa. Para insertar saltos de línea en la salida de la consola, además de él, podemos utilizar el carácter de salto de línea, que se escribe utilizando una barra invertida y la letra N. Ambos métodos tienen la misma utilidad principal, que es mover el cursor a la siguiente línea en la salida. Este comando puede ser escrito tanto con comillas simples, como se puede ver en el ejemplo, o entre comillas dobles, como parte de una cadena de caracteres. Aplicándolo al ejemplo que estamos utilizando, quedaría de la siguiente forma. En cuanto a CIN, significa Console Input y representa la entrada estándar. Se utiliza, como ya hemos comentado, para que el programa lea datos. De esta forma, permite almacenar en una variable los datos introducidos por teclado. CIN utiliza el operador de extracción, cuyo símbolo son dos veces el signo de mayor que, representando unas flechas a la derecha. Esto es un ejemplo de cómo se emplea CIN de manera correcta. Lógicamente, variable 1 debe estar previamente declarada en el programa. Hemos modificado el programa anterior para que ahora el valor de las dos resistencias sea introducido por el usuario. Para ello, en primer lugar, se emplea cout para indicarle al usuario que debe introducir el valor de la resistencia 1. Después, se utiliza ein para almacenar el valor en la variable correspondiente. A continuación, se repite el mismo proceso, pero esta vez con la resistencia 2. Fíjese que las variables son de tipo double, por lo que también es posible introducir números reales de punto flotante. Por defecto, CIN emplea los caracteres separadores para delimitar los datos de entrada, lo que significa que separa la entrada en diferentes partes cada vez que encuentra un carácter separador. Se llaman caracteres separadores aquellos que nos permiten separar datos, y son por ejemplo el carácter espacio, el tabulador o el de nueva línea, también llamado como enter, intro o barra n, como ya hemos visto anteriormente. Esto puede ser un inconveniente si necesitamos introducir por teclado cadenas de caracteres que contengan espacio en blanco. Si usamos CIN para leer datos de tipo string, CIN leerá solo hasta el primer espacio, dejando el resto de entradas sin procesar. Si la cadena que queremos leer puede tener espacios, entonces debemos usar la función getLine, que está diseñada específicamente para leer líneas completas de texto, incluidos los espacios en blanco. La función getLine se explicó en el vídeo de cadena de caracteres, pero básicamente lee hasta que encuentra el carácter indicado como tercer argumento. Si usamos el barra n, leerá un dato string hasta que se introduzca un carácter intro, una nueva línea capturando todos los caracteres, incluidos los espacios en la cadena. Como ya hemos comentado, CIN omite los caracteres separadores. Esto puede ser útil cuando se desean leer palabras individuales,
pero no es adecuado cuando necesitamos almacenar entradas que contienen espacio en blanco. Igualmente, si leemos datos de tipo char, por defecto, Cin se salta los espacios en blanco. El manipulador noSKip whitespace, que significa no salte espacio en blanco, le indica a Cin que no omita los espacios en la entrada. Esto permite leer caracteres individuales, incluidos los espacios en blanco, sin que sean ignorados. Para emplearlo se hace de la siguiente manera. Fíjese que se coloca después de Cin y antes del nombre de la variable. Si durante el programa queremos que se vuelva al comportamiento predeterminado de Cin, que omite los espacios en blanco, debemos escribir esto otro. De esta forma permite alternar entre la lectura de entradas con y sin espacio en blanco, según la necesidad del programa. Es frecuente confundir las flechas de los operadores Cin y Cout, lo cual genera errores a la hora de compilar. Para evitarlo, recuerde esto. Cout representa la pantalla. Por tanto, los datos que queremos escribir deben ir hacia la pantalla, y por eso Cout usa flechas hacia la izquierda. Por su parte, Cin representa el teclado. Por tanto, los datos que queremos leer deben salir del teclado para almacenarse en las variables que se pongan a continuación. Por eso se usan flechas a la derecha. Para terminar, os dejamos un programa que lee una palabra de 4 letras y la codifica, escribiendo cada carácter con el siguiente en la tabla de caracteres. Por ejemplo, si leemos la palabra hola, el programa escribirá esto. En primer lugar, se declaran las 4 variables de tipo char que almacenarán cada uno de los caracteres. A continuación, se solicita al usuario que introduzca por teclado la palabra que se desea codificar. Después, se emplea el operador de posincremento para sumar una unidad a cada una de las variables. Si tienes dudas de cómo se utiliza este operador, te recomendamos que eches un vistazo al vídeo donde se explican los operadores de incremento y decremento. Finalmente, se muestra por pantalla la palabra codificada. Es importante que pruebe estas operaciones de lectura y escritura con variables de distinto tipo, para que experimente su comportamiento en cada una de las diferentes situaciones. Hasta aquí la explicación de este vídeo. Esperamos que os haya servido de utilidad y no olvidéis que la práctica hace al maestro. Un saludo.